Muchas gracias, Julio. Un placer de estar aquí nuevamente en Temuco y en esta aula magna muy linda, ¿no? Muy espectacular que tiene la Universidad de la Frontera. Quiero agradecer al comité organizador de la reunión anual de Xochitl y también a la Universidad de la Frontera por habernos facilitado las dependencias para hacer esta reunión por primera vez que hacemos en Temuco. Hoy día les quiero contar acerca de lo que yo llamo, o le he titulado, ¿no?, las estrellas, o el nacimiento, mejor dicho, de las estrellas, el verdadero origen de la vida. Y los voy a llevar entonces por este paseo para contarles qué tienen que ver las estrellas con el origen de la vida. Espero que al final de la charla se sientan todos muy identificados como parte del universo. Así como nosotros, y como todas las cosas en la naturaleza, las estrellas también sabíamos que vivían, las habíamos observado por muchos años, y que también morían con distintos tipos de muertes bastante espectaculares, algunos como las explosiones de supernova o como va a terminar nuestro Sol simplemente como una nebulosa preciosa, una nebulosa planetaria. Y por lo tanto, las estrellas tenían que también nacer, pero por mucho, mucho tiempo no teníamos idea de dónde ni cómo era el proceso de nacimiento de las estrellas. ¿Y por qué era esto? Y aquí les pregunto, ¿ustedes ven algo ahí? No se ve nada, ¿no? Está completamente oscuro. Y esa es la razón por la cual por muchos años no sabíamos dónde nacían y cuál era el proceso de nacimiento y formación de una estrella, porque este proceso no emite luz y por lo tanto no lo podemos ver. Y estábamos así, oscuros, no teníamos idea de cómo era este proceso. Lo que sí sabíamos, y es lo que nos decía la física, es que para formar una estrella y un sistema solar como el que nosotros habitamos, teníamos que tener una nube de gas. Esta nube de gas, por efecto de la atracción de la gravitación, tenía que formar un disco y este disco formar un objeto central y este objeto central finalmente se transformaba en una estrella como el Sol y además tenía que formar una familia de compañeros, en este caso los planetas que orbitaban en torno al Sol. Entonces, esto es lo que sabíamos que la teoría nos dice. Pero ¿cómo investigábamos eso si estábamos a oscuras? Bueno, la teoría también nos decía que si de esta nube de gas, por efecto de la fuerza de gravedad, se empezaba a contraer y se iba a formar un objeto, la estrella, que era lo más importante, iba a aparecer algo que se iba a llamar como una protoestrella. Y la física también nos decía que en este proceso la temperatura de esa parte de la nube en que se iba a formar tenía que ir aumentando. Eso es lo que nos decía la teoría. Y por lo tanto, nosotros estábamos de la misma manera como por muchos años estuvimos, ¿no es cierto? Y al final, bueno, aparecían las estrellas. Esto era muy similar a lo que por muchos años nosotros habíamos experimentado, y sobre todo las mujeres que hemos tenido niños. Lo que veíamos externamente era que el vientre de la mamá iba creciendo, creciendo, creciendo. Y al final nacía un niño, todos ustedes. Pero ¿qué pasaba en todo este proceso desde que se empezaba a gestar una nueva vida hasta que se producía el alumbramiento?
hoy día, ¿no es cierto?, gracias a la tecnología, sabemos lo que va pasando en todas estas etapas, porque la tecnología y la instrumentación de las ecografías nos permite ir viendo desde las primeras semanas de gestación de una nueva vida hasta el nacimiento. Entonces aquí es muy importante la instrumentación y la tecnología. Y lo mismo, en las mismas herramientas parecidas, las tuvimos que usar para investigar en el universo cómo era este proceso de formación de nuevas estrellas. Y bueno, la ley de la física nos decía que este cuerpo central tenía que emitir luz, o sea, tenía que aumentar su temperatura, es decir, radiar calor. Nosotros radiamos, tenemos 36 grados, y bueno, nosotros ahora estábamos muy ya familiarizados con instrumentos que miden la emisión térmica nuestra. Durante todos los años de pandemia, ¿no es cierto?, nos medían en cualquier parte con estos termómetros digitales que lo que hacen es medir esa temperatura que tenemos nosotros. Y acuérdense, si uno no marcaba 36, lo mandaban inmediatamente a que se encuarentenara y no vaya a hacer cosa que tenía COVID. Y esto también, esta tecnología de detectar ondas que miden el calor, se habían utilizado para los visores nocturnos, que aquí tenemos a la izquierda una imagen donde no vemos nada en el visible con nuestros ojos, pero si nos ponemos, ¿no es cierto?, un visor nocturno que lo que hace es detectar ondas térmicas, podemos ver que ahí hay una persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una cierta temperatura. Bueno, ahí teníamos una manera de investigar estas regiones oscuras y densas que podrían dar origen a la nueva generación de estrellas. La emisión térmica. Y la emisión térmica es parte de una familia muy grande de tipo de ondas que se llaman ondas electromagnéticas, de las cuales la luz es solamente una parte muy pequeña, muy chiquitita, y que además la podemos descomponer en colores como en los arcoíris que se ven a menudo en esta zona. Pero también tenemos de las mismas familias las ondas de gamma, las ondas de rayos X, las ondas ultravioletas, las infrarrojas y también las ondas de radio que nos permiten comunicarnos, como yo me estoy comunicando hoy día a través de este micrófono con los parlantes, o ustedes con el celular ahí comunicándose con otras personas que no están aquí y que no vemos esas ondas. Afortunadamente, los procesos físicos en el universo emiten en muchas de estas ondas, y por lo tanto es necesario simplemente tener los instrumentos, los detectores capaces de ver en estas distintas ondas electromagnéticas. Y de esto, para eso los astrónomos entonces tienen que convencer a ingenieros, gente que financie, para que podamos tener observatorios que están en el espacio, ¿ya? Observatorios que mandamos de detectores, ¿no?, en globos estratosféricos, o un avión adaptado como es Sofía para que vuele en la estratosfera para medir las ondas infrarrojas, porque las ondas infrarrojas, nuestra atmósfera impide que lleguen hasta la superficie de la Tierra. No así las ondas de luz visible, que con los telescopios las podemos ver, y también las ondas de radio que también llegan hasta la superficie de la Tierra. Pero la otra parte del espectro hay que ingeniársela para poder investigarlo. Y bueno, así es como hoy día les puedo contar que sabemos que las estrellas se incuban en nubes que son muy densas, muy frías, que contienen gas y contienen polvo, que el polvo no emite luz. Si hay una estrella adentro, se ve como un objeto caliente,
Y que para ver entonces y estudiar todo este proceso de nacimiento de las estrellas, tenemos que utilizar la luz infrarroja o los radiotelescopios para ver lo que llamamos el invisible. Algunos de los instrumentos, como me mencionaba en la presentación, que yo he podido utilizar para hacer estas investigaciones sobre cómo nacen las estrellas. Un telescopio satelital Herschel, que vivió como 5 o 8 años. Un radiotelescopio que está a 5.000 metros de altura, que se llama APEX. Y también tuve la fortuna de volar y hacer observaciones en este telescopio que está montado en este avión estratosférico de la NASA. Y veamos si esto que les estoy contando, una vez que uno tiene la instrumentación y hace las mediciones, si el modelo que tenemos para formar estrellas se cumple. Aquí tenemos una zona muy, muy oscura. Ustedes ven estrellas alrededor y esta zona que es oscura. Si la miramos en el infrarrojo, inmediatamente nos cambia. Vemos que está llena de objetos, incluso hay un objeto central brillante que se le ve alrededor una cierta aureola que aquí se codificó con el color rojo. Donde no veíamos nada, si lo miramos en el infrarrojo, mire cómo nos cambia. O en la constelación de Orión, las Tres Marías, ¿ya? En las tres chepas que están perpendiculares a las Tres Marías, tenemos esta región donde en la luz visible vemos oscuro, vemos gas alrededor, y si lo miramos en el infrarrojo, vemos que está lleno de objetos nuevos, de muchas estrellitas. Esta es una de las zonas de nuestra galaxia que más ha estudiado para conocer el proceso, cómo nacen las estrellas. Le llamamos una cuna estelar en Orión. Es una de las maternidades cósmicas. Y en nuestra galaxia, gracias también al poderío de los nuevos telescopios, resulta que hemos podido tomar imágenes espectaculares, como esta que es muy bien conocida, ¿no?, del telescopio espacial Hubble, que se ha denominado los pilares de la creación. Vean ustedes, son columnas tremendamente oscuras, ¿ya? Y que no vemos nada alrededor, salvo si miramos con mucho detenimiento, vemos que como que acá arriba hay como vapor, no sé, acá también, ahí se empiezan a ver como unas colitas hacia arriba, ¿ya? Acá también, y algo brillante ahí en la punta. Bueno, cuando miramos esto en el infrarrojo, nos cambia completamente el panorama. De lo que veíamos, ¿no?, como zonas oscuras, se nos desaparecen, ¿ya? Porque estamos viendo a través del polvo y vemos que esto está lleno de estrellas, y si se fijan aquí, en la cúspide de cada uno de estos pilares hay objetos brillantes. Las últimas imágenes que he tomado el telescopio más reciente espacial, que también funciona en el infrarrojo, que es el telescopio James Webb, ya nos muestra muchísimo más detalle de estos pilares, cómo es toda la formación, y incluso en una imagen espectacular se ve cómo está todo el gas, y en la cúspide de cada uno de estos pilares chiquititos empiezan a aparecer objetos que brillan. Ahí se está produciendo también nacimiento de estrellas. O como en este otro ejemplo, que se llamaba la nebulosa del cono. Oscuro, oscuro, gas oscuro, y miren, ahí en la cúspide un par de estrellitas. Por lo tanto, parece que efectivamente el infrarrojo nos permite ir viendo lo que está pasando al interior de estas regiones oscuras. Aquí otro ejemplo de
otra región muy, muy oscura. Y lo que nos preguntábamos era, bueno, ya sabemos que ahí adentro se están formando objetos. Pero ¿de qué está hecho esta región? ¿Qué gas es el que está ahí presente? Y la respuesta tiene que ver con lo que llamamos la tabla periódica del universo. Resulta que el elemento más abundante en el universo es el hidrógeno. El más simple, un átomo, ¿no es cierto?, con un electrón girando en torno a un núcleo con un protón en el modelo más clásico del átomo. Después viene el segundo, que son 2 en el núcleo y 2 electrones girando, y así vamos creciendo hasta el 92, que es el uranio. Pero bueno, resulta que el hidrógeno domina y por lo tanto uno pensaría que el hidrógeno es el componente principal de ese gas, que además se forma cuando el universo comienza, hidrógeno y helio. Pero también sabemos que existe una cierta cantidad de otros elementos, mucho menos cantidad comparadas con el hidrógeno, como son los elementos de carbón, de nitrógeno y oxígeno. Y bueno, ¿estará hecho de hidrógeno estas regiones? Los cálculos que se hicieron mostraban que sí, que efectivamente podía haber hidrógeno como gas entre las estrellas. Y cuando se hicieron las observaciones en ondas de radio, resulta que ese gas era muy tenue y no era suficiente como para concentrarse y formar una estrella con las densidades que sabemos que tiene, por ejemplo, nuestro Sol, con la masa que hay que juntar, no era suficiente. Pero por otra parte, como la fuerza de gravedad en estas regiones oscuras y densas aprieta todo, resulta que se preguntaron, bueno, ¿y si un hidrógeno que anda por ahí, que son muchos, y otro hidrógeno que anda por ahí, se juntan, qué pasa? Bueno, en condiciones de baja temperatura y de mucha densidad, se emparejan, se transforman en una molécula. En vez de ser átomos, se juntan y forman una molécula. Y bien, los que estudian física atómica saben cómo funcionan las moléculas, que estudian química también saben cómo funcionan las moléculas. Resulta que una molécula de hidrógeno, no nos sirve, no emite ninguna radiación, entonces es invisible. Si no podemos captar ninguna señal de esas regiones oscuras, es como que no existieran para nosotros. Pero resulta que también sabíamos que había esta pequeña cantidad de otros átomos, como el carbón y el oxígeno. ¿Qué pasa si el carbón con el oxígeno ahora se juntan y se emparejan? Y la respuesta fue que ahí se formaba una molécula que se llama de monóxido de carbono y que estas moléculas rotan, y cuando rota el monóxido de carbono, resulta que sí emite una radiación. Y entonces, ¿en qué frecuencia o longitud de onda del espectro electromagnético emite el monóxido de carbono? Bueno, la respuesta es que es muy chiquitita. Es una onda de 2.6 milímetros, es decir, la amplitud, el máximo de la onda, entre dos máximos, mide solamente menos de 3 milímetros. Bueno, señores ingenieros, ustedes, ¿por qué no nos diseñan un receptor que pueda detectar ondas de radio de esta longitud de onda, de 3 milímetros? Esto llevado a los gigahertz, a la forma en que medimos las ondas de radio, son 115 gigahertz. Nuestros teléfonos celulares funcionan a 700 megahertz. 5G va a funcionar a 2 gigahertz. Esta molécula emite a 115 gigahertz. Entonces, bueno, los ingenieros todo lo pueden. Así que, y con los recursos adecuados,
pudieron hacer los instrumentos, los detectores, y se pudo detectar entonces esta molécula de monóxido de carbono en el espacio, asociado a estas regiones donde nacen las estrellas. ¿Y qué es lo que es el monóxido de carbono? Yo no sé aquí en Temuco, yo vivo en Santiago, espero que no tengan esta molécula muy cercana porque es la componente principal del smog, de la contaminación, y que nos hace tan mal, por lo menos en Santiago, en el invierno, es que es tremenda. Pero afortunadamente el universo tiene smog, porque es a través del smog presente en estas regiones que nosotros podemos investigar la zona donde nacen las estrellas de la misma manera como las ecografías nos permiten ir investigando el proceso de nacimiento de los seres humanos en el vientre de una mamá. Y esto es lo que pasa cuando uno observa, entonces, con un radiotelescopio, una región que era oscura y densa, como es la cabeza de caballo, por su forma obvia, ¿no? Cuando lo hace en la emisión del monóxido de carbono. Miren, es exactamente igual. Todo está ahí lleno de esta cantidad de monóxido de carbono. Incluso aquí en esta cabeza de caballo acá arriba se ve un objeto brillante. Ahí está. Efectivamente, estas regiones están llenas de monóxido de carbono. Y resulta que pudimos calibrar, entonces, si detectamos una molécula de monóxido de carbono, ¿cuántas moléculas de hidrógeno molecular había? En nuestra galaxia resultó ser 100.000, así que por cada molécula que detectamos acá, multiplicamos 100.000, tenemos cuánto hidrógeno hay, que es el gas más abundante, y como sabemos la masa del átomo de hidrógeno, lo multiplicamos por 2 porque una molécula y tenemos la masa. Y cuando se hizo eso, se encontró que estas regiones oscuras en nuestra galaxia tenían entre 100.000 y 1.000.000 de veces la masa que tiene nuestro Sol. O sea, si todo ese gas se convertía en estrella, podíamos formar 1.000.000 de soles. Ahí estaba entonces la respuesta, donde estaba el material para formar las nuevas estrellas. Y aquí quiero hacer un poco de propaganda a nuestro país y a la calidad de nuestros cielos. No sé si alguien reconoce esta región. A ver. Bueno, esta es la zona norte de nuestro país, de la región de Antofagasta. ¿Ya? Aquí está ese cachito que hay frente en Antofagasta hacia Bolivia y Argentina, donde está Chuquicamata, por aquí, donde están las minas de cobre. Pero bueno, aquí está el borde del Océano Pacífico, acá está toda la cordillera, Argentina está allá, y esta fue tomada desde el telescopio del espacio. Resulta que por estas condiciones especiales, esta zona del norte de Chile está siempre despejada. 330 noches de las 360 noches. Y además, muy seca y con una transparencia que no existe en otras partes del mundo. Por eso que Chile se ha concentrado en el lugar desde donde se están haciendo todos los descubrimientos del universo en el último tiempo. Tanto es así que la capacidad astronómica del mundo va a estar concentrada en un 70% de todos los instrumentos más poderosos en nuestro país, siendo entonces, llevando a nuestro país a ser la capital mundial de la astronomía. Y todos los astrónomos que trabajan en instituciones chilenas tenemos el derecho por los convenios que se han firmado, a utilizar hasta el 10% del tiempo de esos instrumentos. Así que yo los invito a todos ustedes a pensar que por qué no puede ser uno de ustedes, usando los instrumentos más poderosos del mundo, los que contribuyan al conocimiento del universo desde nuestro país y desde nuestras instituciones. Un ejemplo, se están construyendo telescopios gigantes
Este telescopio se está construyendo en la zona de Antofagasta, se llama el telescopio extremadamente grande, que su cúpula, su espejo va a tener 39 metros de diámetro. 39 metros de diámetro, mucho más grande que este escenario. Y que todo el edificio es más grande que el Arco de Triunfo en París. O sea, imagínense las máquinas tremendamente poderosas y ellas van a estar en Chile. Y de los 4 telescopios que se están construyendo en nuestro país, en el mundo, 3 se vienen a Chile. Eso muestra el futuro que todos los jóvenes y todas las jóvenes tienen para hacer los descubrimientos del mundo desde nuestro país en el futuro. Y aquí les quiero mostrar un poco los instrumentos que yo he utilizado. Aquí tenemos una imagen donde ahora no quiero que vean las estrellas. Quiero que vean todas las zonas oscuras que hay aquí en el cielo, porque es justamente en esas zonas oscuras donde está ocurriendo el proceso de nacimiento de nuevas estrellas. Yo estaba estudiando las nubes de Magallanes, que en una noche oscura, fuera de un lugar iluminado, son 2 galaxias que se ven a simple vista, la nube grande y la nube pequeña de Magallanes, y que ojalá ustedes las puedan ver, quizás no desde Temuco porque veo que ha crecido mucho y hay mucha luz, pero desde las afueras las puedan ver y solamente se pueden estudiar desde el hemisferio sur. ¿Qué gracia tienen estas galaxias? Que bueno, como les contaba, es muy importante para estudiar en las regiones donde nacen las estrellas la cantidad de moléculas de monóxido de carbono del smog que tiene. Resulta que la nube grande de Magallanes tiene un 50% nomás de smog que nuestra galaxia donde vivimos nosotros. 50% de carbono y oxígeno. Y la nube pequeña tiene un 20%. Entonces, la pregunta que uno se hace, el proceso de formación de estrellas en estas galaxias que estamos viendo ahí, tienen estrellas, ¿será parecido? ¿Será distinto? ¿Será igual que el que hoy estamos estudiando en nuestra galaxia? O esta otra galaxia, que está más lejos, que se llama WLM, que solamente tiene un 13%. ¿Y por qué uno quiere estudiar esta variación de la cantidad de moléculas que hay? Porque la teoría del Big Bang, cuando nace el universo no tiene ni carbón ni oxígeno, tiene solamente hidrógeno. Porque el carbón y el oxígeno resulta que solamente se pueden formar en el corazón de una estrella. Por lo tanto, la primera generación de estrellas se tuvo que formar sin carbón y sin oxígeno. Y una vez que se formó esa primera generación, en su evolución, en la vida de esa estrella, cuando la estrella murió, contaminó el espacio con carbón y oxígeno. Y a medida que eso se fue repitiendo a lo largo de la vida del universo, cada vez ha ido creciendo más la cantidad de carbón y oxígeno. Entonces a mí me interesa estudiar y ver cuál es el mínimo de carbón y oxígeno que se requiere para que ese proceso, yo no estudio las primeras estrellas, ese proceso fue ocurriendo a lo largo de la vida del universo. Y bueno, como decían en la presentación, soy un astrónomo, un radioastrónomo profesional. He utilizado muchos instrumentos, he estado en todas las cumbres de nuestro país donde hay telescopios. Aquí en el radiotelescopio Apex, aquí en Alma con un colega, aquí en la sala de control con mis estudiantes. Lo pasamos muy bien. Hacer investigación, hacer ciencia es muy, muy entretenido. Y bueno, estos estudios nos lograron que justamente con este equipo pudiéramos detectar por primera vez en esta galaxia que solamente tenía un 13% y que nunca antes se había encontrado la presencia de monóxido de carbono con el telescopio Apex. Y cuando ALMA empezó a funcionar hace exactamente
10 años atrás. Vengo de haber estado ayer en San Pedro de Atacama en la celebración del cumpleaños número 10 de ALMA, que es el radiotelescopio más poderoso, único en el mundo, que nos permite estudiar el universo invisible. Obviamente que pusimos un proyecto para utilizarlo en esta galaxia. Y así fue como pudimos determinar por primera vez que también había monóxido de carbono en esta galaxia, y este resultado, que aquí se ve en un zoom, estas pequeñitas cosas aquí son regiones oscuras de esta galaxia, fue un gran hallazgo hecho por un grupo internacional liderado acá desde Chile. Así que uno puede hacer contribuciones importantes al conocimiento del universo desde acá. Y yo invito a las mujeres, a las niñas, porque yo estoy convencida de que el talento y las capacidades no tienen género. Así que las que están interesadas en hacer ciencia y ojalá astronomía, échenle para adelante nomás, que lo van a lograr. El modelo dice que está esta nube oscura, ¿no es cierto?, que vamos a formar un objeto central, pero el modelo además dice que vamos a formar este objeto central, pero también vamos a formar un disco alrededor y se va a formar algo que son como chorros perpendiculares a ese disco. Veamos si el modelo y la realidad tienen algo que ver. Bueno, aquí hay una galería de imágenes tomadas también por el telescopio del espacio, donde aquí hay, este es uno de los ejemplos impresionantes, un objeto central y un disco perpendicular oscuro. Acá un objeto central y un disco que lo estamos viendo como de arriba. Acá estamos viendo como un capullo, el disco como que ya se quebró, ¿no? Acá estamos viendo como si estuviéramos viendo pero desde otra parte, o esta también. Y si miramos entonces también en el infrarrojo, vamos viendo, bueno, ¿será verdad? Y todo esto, miren, aquí está, algo oscuro al centro, algo que oculta, algo más brillante, y después cosas que están perpendiculares a esa zona oscura. Aquí otro ejemplo, más impactante. Una zona, ¿no?, en el visible, donde vemos todo como estos pilares que le veíamos a los pilares de la creación, ¿no? Si lo miramos en el infrarrojo, mire, acá se ve una estrella y miren, ahí se ve un chorro para allá y ahí se ve otro chorro para allá. El mejor ejemplo que yo he encontrado, porque lo muestro, otra región súper oscura, miren, las estrellas se ven todas como circulitos, pero aquí se ve algo que no tiene esa forma. Miremoslo en el infrarrojo, un objeto central y algo brillante en dirección contraria. Se parece al modelo, ¿no es cierto? Y si lo miramos con ALMA, en las ondas de radio, vemos que, bueno, aquí ya se ve más brillante y miren ahí el jet hacia allá y hacia el otro lado que está en esa región. Este círculo de lo que dice el modelo físico, con las observaciones cada vez más precisas y con más detalle y nítidas en cosas que no vemos en el visible, es lo que nos ha ido a avanzar, poder avanzar en el conocimiento de cómo se forman estas nuevas estrellas. Y como decía el título de la charla, ¿qué tiene que ver esto con la vida, ¿no? Bueno, el modelo también dice que pasado una cierta etapa, no sé si será los 4, los 5, los 6 meses de embarazo, ¿ya?, resulta que lo que tenemos que tener es un objeto central y luego este disco que le empiezan a aparecer anillos. Zonas donde no hay material,
porque ese material se va acumulando en un cuerpo que después va a terminar siendo los planetas que orbitan en torno a la estrella que se ha formado. ¿Qué nos dicen las observaciones? Este es el primer resultado, también tomado con ALMA en el año 2015, donde muestra entonces el objeto central, todo el disco, y se muestra que le faltan zonas a ese disco. No es uniforme, sino que son anillos. Las personas que trabajan en estudiar estos discos no podían creer esta imagen. Les caían las lágrimas cuando se produjo. La vieron, realmente estaban impactados. Pero lo más interesante es que a medida que vamos avanzando, nuevamente con ALMA, tenemos aquí una imagen de un disco y tenemos la imagen del chorro del jet. Ya, pero ya lo habíamos visto en el infrarrojo, ahora lo vemos en ALMA. ALMA nos da una información adicional que tiene que ver con velocidad. Y lo que nos dice es que este disco está rotando. Y nosotros sabemos que nosotros rotamos en torno al Sol. Pero no solamente esto, la nitidez que tiene ALMA, el detalle con que puede producir estas imágenes, nos dice que este disco tiene el tamaño del sistema solar. No es un disco enorme, sino que es del tamaño de nuestro sistema solar hasta la órbita de Neptuno. Y ALMA siguió produciendo cada vez toda una batería de nuevos cuerpos en estas zonas oscuras y densas, donde aparecen los anillos, unos más definidos, otros como con brazos espirales. Así que ha realmente revolucionado este campo de estudio. Todo esto ocurriendo en zonas que nosotros no vemos. Nubes oscuras, muy densas y frías como la que muestro aquí. Pero resulta que estas regiones, sobre todo los estudios en la cuna estelar de Orión, nos han mostrado que no solamente está la molécula esta del monóxido de carbono, sino que teníamos en el gas, ¿se acuerdan? La tabla periódica del astrónomo, hidrógeno, helio, carbón, nitrógeno y oxígeno. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a combinar todos esos elementos químicos? Los químicos no se la podían creer. Hoy día hay toda una rama que se llama la astroquímica, porque el universo en estas regiones forma todo tipo de moléculas distintas. Unas no lean nada, no importa, yo ya ni me acuerdo de lo que vi de química en el colegio, ¿no? Pero lo importante es que son carbono, hidrógenos, oxígenos y los átomos principales. Y todos ellos emiten y los podemos detectar. Incluso hay algunas emisiones que no sabemos lo que son, como estas que se llaman UL, en inglés, Unidentified Lines. No sabemos a qué corresponde todavía. Así que si alguno se interesa en la astroquímica, quizás nos pueda ayudar a encontrar a qué elemento, a qué molécula pertenecen esas líneas. Y hay moléculas de todos los tipos distintos. Unas que son así, de dos moléculas, como el hidrógeno molecular, que no lo vemos, pero sabemos que existe, el monóxido de carbono y otros y otros. Y lo interesante es que estas moléculas, hay un par de moléculas que si se combinan entre ellas, van a formar esta molécula, que se llama glicina. Y glicina es uno de los 20 aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillos que forman todas las proteínas. Y de las proteínas son las que tienen la información, ¿no?, para formar organismos vivos, los
aminoácidos. Entonces, también más de 200 moléculas se han encontrado en estas regiones oscuras densas donde se está formando la estrella, se está formando su sistema planetario alrededor, pero en esta gran nube hay ahí todas estas moléculas y de distintos tamaños y se llaman de distintas maneras, pero lo interesante es que lo que yo digo aquí, hay una que se llama etanol. Ese es un ácido, ¿no? Etanol. Aquí hay una que, esta que se llama glicoaldehído, que es un azúcar. Tenemos un ácido, este es como un ácido acético, azúcar. A lo mejor por ahí está el ácido cítrico y capaz formamos pisco sour en el universo también, ¿no? Podría ser, pero por lo menos están los elementos. Y agua, por supuesto. Estas son observaciones muy recientes de otra región donde se ha encontrado una gran cantidad de agua en estas zonas donde se forman nuevas estrellas. Es fascinante, ¿no? Están todos los elementos de lo que nosotros conocemos, los precursores químicos de la vida. En estas regiones se encuentran todos ellos y en base al calor que las estrellas, ¿no? Como decíamos, cuando se está contrayendo toda esta nube, este objeto empieza a calentar, ¿ya? Y por eso lo detectamos en el infrarrojo. Pero al aumentar la temperatura, también eso permite de que a lo mejor se formen entre ellos lo que se llaman las biomoléculas. Y las biomoléculas han abierto toda un área muy nueva de la astronomía, que es la astrobiología. Porque ya estamos conectándonos con la forma en que conocemos la vida en nuestro planeta. Un resumen. ¿Por qué las estrellas y el origen de la vida? Bueno, en estas regiones densas y oscuras ocurre el proceso de formación de una estrella. Esta estrella no se forma sola, forma alrededor, ¿no es cierto?, un sistema planetario de los cuales hoy día se han encontrado muchos, como les mostraba con Albert, y planetas, hay más de 5.000 planetas extrasolares que se han descubierto. En esta misma nube ya estaban presentes todas estas moléculas que yo le mencionaba anteriormente, las moléculas prebiológicas. Estamos en la etapa en que quisiéramos poder confirmar la detección de los aminoácidos, pasar al ADN, pasar a la primera célula y a los organismos, y ahí conectar con la evolución, ¿no?, tal como la describió Darwin, hasta llegar a la humanidad. No estamos tan lejos. Y pudiera ser, ¿no?, que la vida es un fenómeno más del universo y no solamente esté presente en nuestra Tierra. Todo esto asociado a la zona donde nacen las estrellas. Por lo tanto, esta noche los invito a mirar las zonas oscuras. Y tal como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos.